Bueno, buenas noches, vamos a hablar sobre la enfermedad por reflujo gastroesofágico y enfermedad acidopéptica. Esta noche estaré exponiendo mi persona Andrea Vargas y en compañía de Ilse Correa. Vamos a empezar entonces con la enfermedad acidopéptica. ¿Me confirman si están viendo la segunda diapositiva? Sí, se están viendo. Sí se ve. Listo, gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a hablar de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, o más conocida por sus siglas como ERGE. Pero antes de entrar en tema de esta patología, es muy importante conocer la estructura que se encuentra principalmente involucrada en esta alteración, que es el esófago. El esófago es un conducto musculomembranoso que se encarga principalmente de llevar o de transportar los alimentos desde la faringe hasta el cardiac gástrico, y este es un conducto que mide aproximadamente 25 centímetros en promedio. Este conducto, a su vez, se va a dividir en 3 segmentos, y estos segmentos tienen longitudes y características en cuanto a la mucosa que son un poco distintas, sobre todo en la longitud, porque en la mucosa, digamos, lo que va a cambiar es el estrechamiento entre las paredes. La primera porción del esófago va a ser el esófago cervical, que este va desde el borde inferior del cartílago cricoides, que es aquí, hasta lo que sería el borde superior de la escotadura yugular. Vamos a encontrar que este mide aproximadamente unos 5 a unos 6 centímetros de longitud, y este va a estar situado entre C6 y T2, esófago cervical. Le seguiría el segmento más largo del esófago, que va a ser el esófago torácico, que va desde T2, es decir, desde el borde superior de la escotadura yugular, hasta lo que sería el hiato esofágico diafragmático, que es este que está aquí. Es decir, el agujero por donde pasa el esófago y se conecta con el estómago. Va desde T2 hasta T10, ese segmento torácico del esófago, y es el más largo, mide aproximadamente de unos 16 a unos 18 centímetros de longitud. Vamos a encontrar que en este segmento, digámoslo, él se va a cruzar, el esófago se cruza, hace como una X alargada con la aorta. El callado aórtico inicialmente se encuentra en la parte anterior, es decir, se encuentra anterior al esófago, y sin embargo hace una curvatura, pasa a la aorta abdominal y se va hacia la parte posterior del esófago. Y el último segmento, que va a ser el más corto, que es el segmento abdominal, mide alrededor de unos 3 centímetros y va desde T10 y termina en el cardiac gástrico. El esófago, recordemos que se va a encontrar por delante de la columna vertebral, y este es un conducto que va a tener una histología muy particular. Vamos a tener 4 capas, una capa mucosa, una capa submucosa, una muscular y una adventicia. La capa musculosa es una capa que tiene un papel muy importante porque, digamos, es como la defensa de este tejido hacia algunos agentes externos, así como también lo principal, el ácido clorhídrico a nivel estomacal. Esta capa mucosa está compuesta por unas células parietales que van a estar conformando un epitelio estratificado no queratinizado, que es muy rico en la fabricación del moco y el bicarbonato, que son como unos tapones, son como una barrera, que es la que impide la lesión de la mucosa por parte de ese ácido. A su vez va a tener una lámina propia y también va a tener una muscular de la mucosa, y esa muscular de la mucosa, digámoslo, tiene unas uniones intercelulares, y esas uniones intercelulares, también de las células epiteliales, son también un mecanismo de defensa, ya que ellas impiden la entrada del contenido gástrico hacia la mucosa y por lo tanto que la penetre o la lesione. Le seguiría la capa submucosa, que está conformada principalmente por tejido conectivo laxo, tiene muchos o abundantes vasos sanguíneos y tiene una inervación parasimpática, que es el plexo nervioso de Meissner. Es muy importante saber o conocer la ubicación de estos plexos. La tercera capa, que va a ser la capa muscular, que a su vez está dividida, digámoslo, tiene una disposición distinta. Tiene 2 capas, por decirlo así. Una capa muscular interna, que está conformada principalmente por un músculo estriado, y una capa muscular externa, que va a estar conformada principalmente por un músculo liso. Y estas capas están inervadas también por un plexo nervioso, que es el plexo de Auerbach. Y le seguiría la capa adventicia, que ya es una capa de tejido conectivo laxo, es una serosa, que se va a encontrar envolviendo al esófago y que contiene arterias, arteriolas y venas. Listo, ya hablamos de anatomía e histología, ahora sí podemos hablar de la definición como tal de esta patología. La ERGE básicamente es una patología, una enfermedad
que se condiciona o se desarrolla cuando el contenido gástrico, es decir, el ácido clorhídrico, sube o asciende hacia el esófago, generando o no síntomas y posteriormente complicaciones asociadas. Esta definición se ha ido modificando y añadiendo de que el material que asciende, es decir, el reflujo, no solamente puede llegar hasta el esófago, sino que también puede subir o ascender un poco más y llegar a estructuras como por ejemplo la cavidad oral y las vías respiratorias, y más adelante nos vamos a dar cuenta que estos se clasifican como síntomas o síndromes extraesofágicos. ¿Por qué? Porque van más allá del esófago esos síntomas. Y es una enfermedad que es compleja, que es multifactorial, que está mediada por muchos mecanismos digestivos, respiratorios, neuroendocrinos, etcétera, pero es que vamos a encontrar que en su mayoría el defecto va a estar en una estructura muy llamativa que se encuentra entre lo que sería el segmento torácico y abdominal del esófago, que va a ser el esfínter esofágico inferior. Ahora, hablando de la fisiopatología y la etiopatogenia, recordemos que yo les había mencionado que el esófago tiene unas barreras o un sistema de defensa. ¿Qué pasa en esta enfermedad? Que ese sistema de defensa se va a ver debilitado y va a estar superado por un sistema de riesgo o, por ejemplo, por el daño, por los agentes dañinos o tóxicos, y eso hace que se debilite ese sistema y que por lo tanto entre en juego lo que sería la fisiopatología de esta enfermedad. ¿Cuáles son los componentes de esa barrera de defensa multifactorial? El primero, o digamos lo más particular, es la barrera de la unión gastroesofágica. ¿Cuál es esa barrera? El esfínter esofágico inferior. Es como una puertecita o un puente que me va a impedir que ascienda el contenido gástrico, el ácido clorhídrico, me impide que suba ese ácido hasta el esófago. La eliminación del ácido, porque vamos a encontrar que muchas veces se va a encontrar retrasado el vaciamiento gástrico. Es decir, yo necesito que ese contenido gástrico salga del estómago. ¿Para qué? Para prevenir que ese ascienda hacia el esófago. Entonces vamos a encontrar variantes vamos a encontrar dentro de las causas o posibles causas de una ERGE, de que puede estar retrasado el vaciamiento gástrico, y por eso vamos a administrar medicamentos que promuevan la eliminación del ácido. Y también tenemos la resistencia de la mucosa, que esta está conformada por unas barreras, digámoslo, unas defensas que van a estar inclinadas en la protección de ese epitelio. Tenemos una defensa preepitelial, una defensa epitelial y una defensa posepitelial. La defensa preepitelial va a ser la más superficial, la que yo les decía, moco y bicarbonato, y en pocas cantidades de agua. La defensa epitelial, que va a estar conformada principalmente por las uniones intercelulares, así como también con una membrana celular bastante potente o fuerte. Y la última, que va a ser la defensa posepitelial, que va a estar conformada principalmente por la regulación del equilibrio ácido-base, así como también una alta vasculatura. Si estos sistemas de defensa multifactorial se ven disminuidos, o digámoslo, va a ser mayor el daño o los agentes que van a causarme un daño, lógicamente se va a manifestar una ERGE. Ese reflujo que es rico en pepsina, en enzimas pancreáticas, todos esos componentes son los que me van a causar un daño directo a la mucosa y que posteriormente me van a llevar a los síntomas, y si no se tratan esos síntomas o si no se trata la progresión de la enfermedad, puede llegar posteriormente a una complicación. Entonces, pasando como tal a esos mecanismos que se encuentran involucrados, a esas causas de una ERGE, vamos a encontrar a agruparlos en tres grupos. El primero van a ser las anomalías motoras. Yo les decía, la estructura que más se encuentra involucrada aquí va a ser el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior normalmente maneja unas presiones que son alrededor de unos 15 a unos 30 milímetros de mercurio. ¿Qué pasa? Que esas presiones siempre deben ser mayores a las presiones intragástricas. ¿Qué pasa? Que las presiones intragástricas muchas veces superan la presión del esfínter esofágico inferior, hacen que este se debilite y se mantenga abierto, y por lo tanto permiten que este contenido ascienda hacia el esófago. Es lo que pasa en el deterioro del tono en reposo del esfínter esofágico inferior, en el aumento en la duración de la relajación. Si yo tengo este esfínter mayormente relajado, significa que va a estar mayor tiempo abierto, por lo tanto permite la entrada del flujo del ácido hasta el esófago. Y también lo que yo les comentaba, la alteración en la eliminación del ácido. Si tengo un retraso del vaciamiento gástrico, significa que se demora más tiempo este ácido en bajar, en vaciar el estómago, y por lo tanto tiene más riesgo
de subir o ascender hacia el esófago. Otro de los mecanismos involucrados van a ser las anomalías anatómicas, que la más común, digamos, la más encontrada va a ser una hernia hiatal. La hernia hiatal ocurre cuando el cardias gástrico se va, o digámoslo hablando vulgarmente, se mete por el hiato diafragmático esofágico y llega a debilitar el esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior normalmente se encuentra situado más o menos entre ese hiato diafragmático. Es decir, el hiato diafragmático puede ser un mecanismo como por ejemplo de fortalecimiento para ese esfínter. ¿Qué pasa? Que si ese esfínter se va más hacia arriba y no tiene, por ejemplo, esta barrera contrarreguladora, lo más probable es que se vaya a debilitar. Eso es lo que ocurre en la hernia hiatal. De hecho, en la antigüedad se creía que esta era la única causa de reflujo gastroesofágico y enseguida llevaban a los pacientes al quirófano creyendo que había una hernia hiatal cuando habían otras anomalías en el esfínter. Otra de las causas o mecanismos involucrados, como yo les decía, es el deterioro en la resistencia de la mucosa. Si se debilitan esas barreras epiteliales, preepiteliales y posepiteliales, va a ser más fácil para el ácido penetrar la mucosa. ¿Qué puede pasar? Que disminuya el grosor de la capa de muco y bicarbonato, que los espacios o las uniones intercelulares se encuentren más dilatados y que por lo tanto se modifiquen los pliegues esofágicos causando erosiones, que vamos a ver más adelante que eso es como una forma de la hernia que se conoce como hernia erosiva. Ahora, factores de riesgo. Quiero dejar algo en claro aquí para no alargarme tanto, y es que todo lo que me aumente la presión intraabdominal, es decir, me aumente la presión a nivel gástrico, por lo tanto me debilita el esfínter esofágico inferior. Por ejemplo, enfermedades asociadas, el sobrepeso y la obesidad. Si tengo un paciente que es obeso, tiene mayor presión intraabdominal, mayor presión para el estómago y menor presión para el esfínter esofágico. Permite o lo mantiene más tiempo abierto, lo debilita. La hernia del hiato me aumenta la presión intraabdominal, por lo tanto, debilita a ese esfínter y permite que el contenido ascienda. Ejercicio físico también aumenta la presión. La posición al dormir. Se ha descubierto que el decúbito lateral aumenta, principalmente el decúbito lateral derecho, aumenta el riesgo de producirse la regurgitación o el ascendamiento de ese contenido gástrico hacia el estómago, hacia el esófago, perdón. El tabaco y el alcohol. Hay estudios que demuestran de que los pacientes fumadores o los tabaquistas pesados tienen un predisponente factor al debilitamiento del esfínter esofágico que aquellos pacientes que nunca en su vida han fumado o que son fumadores no pesados. Lo mismo pasa con el alcohol. Y en el embarazo, no solamente por el aumento de la presión intraabdominal, sino que también hay mecanismos hormonales involucrados, como por ejemplo la presencia de la progesterona y los estrógenos, que suelen debilitar el esfínter esofágico inferior. Otro de los mecanismos o factores de riesgo que pueden estar involucrados en esto, vamos a ver que son muy comunes, los AINES. Medicamentos que son potencialmente gastroerosivos, gastroagresivos. Por eso vemos que en la mayoría de los pacientes que se encuentran en un tratamiento prolongado con estos medicamentos, vamos a ver que siempre les mandan medicamentos protectores de la mucosa. ¿Qué otros fármacos pueden producir alteraciones que me conlleven a una enfermedad por reflujo gastroesofágico? Algunos antagonistas del calcio, algunos antidepresivos tricíclicos, algunas benzodiazepinas, entre otros medicamentos. Pero los más comunes involucrados en estos trastornos van a ser los AINES. Síntomas. Vamos a encontrar síntomas típicos, que son los más comunes, lo que casi siempre ocurre, que son la pirosis, que va a ser la sensación de ardor o quemazón. Los pacientes dicen que tienen un ardor, sienten como un dolor, un ardor retroperitoneal. Y vamos a encontrar que esto ocurre cuando la pepsina, que es uno de los componentes del ácido, penetra la mucosa esofágica, y esta llega a algunos de los plexos, esas terminaciones nerviosas empiezan a activar ciertos mecanismos reguladores que van a producir consigo el ardor o la sensación de quemazón. Otro de los síntomas típicos es la regurgitación. Los pacientes dicen que tienen una sensación de que la comida les viene a la boca. Estos dos síntomas por sí solos me pueden servir o sugerir, es decir, me sirven para un diagnóstico presuntivo de una alergia. Ahora, tenemos unos síntomas atípicos, que también son conocidos como síntomas extraesofágicos. El dolor torácico, pero ojo, este dolor torácico no tiene nada que ver con el corazón. Es un dolor torácico que se produce por la misma pirosis. La tos por irritación de la laringe o por el ácido. Puede haber disfonía,
ronquera matutina, asma, son síntomas extraesofágicos. Puede ocurrir el asma. Hay pacientes que a veces tienen, el reflujo es tan grande, el contenido gástrico asciende tanto que puede llegar digamos, a llegar a las vías respiratorias y provocar el asma, odinofagia o dolor torácico al tragar por el mismo debilitamiento o lesión de esas estructuras por parte del ácido. Y tenemos unos síntomas de alarma, como por ejemplo la pérdida de peso no justificada, la anemia, sobre todo en casos donde por ejemplo, una lesión de la mucosa progresó a una hemorragia digestiva, podemos encontrar anemia o disfagia. ¿Listo? ¿Me quiere pasar ahora? Vamos a hablar de la clasificación de la ERGE. Como yo les decía, va a haber un síndrome esofágico y un síndrome extraesofágico. En el síndrome esofágico vamos a encontrar síndromes netamente sintomáticos, que son los que yo les decía, tienen principalmente dos síntomas, los síntomas típicos, la pirosis y la regurgitación. Y tenemos un síndrome por dolor torácico que se da principalmente por el reflujo. Estos dos forman parte de la ERGE no erosiva, es decir, aquí todavía no hay lesiones en la mucosa ni ningún tipo de factor que me vaya a alterar los pliegues esofágicos. Ahora, dentro de estos también se encuentran los síndromes con lesión esofágica, es decir, aquí ya hay una alteración en los mecanismos de defensa de la mucosa o del epitelio a nivel esofágico que puede llevarme a erosiones, y esta variante se conoce como ERGE erosiva. ¿Qué grupos o qué complicaciones encontramos dentro de la ERGE erosiva? Esofagitis por reflujo, estenosis por reflujo, el esófago de Barrett, que más adelante vamos a ver qué es, y lo más grave, que es el adenocarcinoma de estómago, que a lo largo de los años ha ido aumentando la prevalencia y la frecuencia del mismo. Y los síndromes extraesofágicos, que ya son síndromes atípicos, miren que aquí dice atípicos, son muy raros, que pueden tener asociación establecida, es decir, que un síntoma extraesofágico se asocie con el reflujo, por ejemplo, la tos, laringitis, asma, o también asociaciones propuestas, es decir, que probablemente tenga relación con el reflujo, una faringitis, una sinusitis, una otitis, que son muy raros, y esto que digamos está en menor frecuencia es la fibrosis pulmonar idiopática. Hay una clasificación para la ERGE erosiva que es muy popular, es la clasificación de Los Ángeles. Esta clasificación me permite a mí saber la gravedad o el grado de penetración que tiene una erosión a nivel del epitelio esofágico. Son 4 grados, grado A, grado B, grado C, grado D. En el grado A vamos a encontrar que va a haber más de una ruptura mucosa que mida menos de 5 milímetros y sobre todo que esta no sobrepase los pliegues esofágicos. El grado 2 puede haber más de una ruptura mucosa, sin embargo, esta sí es mayor de 5 centímetros, pero todavía no ha penetrado los pliegues mucosos. En el grado C y el grado D es que están los estadios más graves. ¿Por qué? Porque hay una o más rupturas mucosas que sí involucran o sobrepasan los pliegues esofágicos. ¿Qué variantes tienen? Que el grado C todavía no supera el 75% de la circunferencia del esófago, pero que en el grado D puede llegar a este valor o incluso puede ser mucho mayor. Es decir, que el daño sea aún más grande. Complicaciones. Una úlcera péptica esofágica. Tengo más exposición al epitelio esofágico frente a ese ácido. Lo más común es que aparezca una lesión, una úlcera esofágica. Esa úlcera esofágica posteriormente puede, por ejemplo, llegar a una hemorragia, que vamos a encontrar que uno de los indicativos va a ser una anemia. Estenosis péptica esofágica. Los mismos mecanismos contrarreguladores frente a la exposición constante de ese ácido hacen que haya una respuesta inflamatoria que me lleve a una estenosis, sobre todo a nivel del esfínter esofágico inferior. El esófago de Barrett, que es una complicación muy frecuente y muy temida. Lo que pasa en esta complicación es que va a haber un cambio del epitelio esofágico a un epitelio intestinal, y esto es una lesión premaligna porque puede preceder a un carcinoma, que sería la complicación más grave. Diagnóstico. Realmente el diagnóstico se puede hacer con una evaluación clínica, pero esta evaluación clínica tenemos que estar muy pilas, tiene que ser una anamnesis muy completa. Tenemos que averiguar los signos y síntomas esofágicos. Si un paciente tiene síntomas típicos, por ejemplo, regurgitación o pirosis, y que tenga 2 o más veces por semana, 2 síntomas típicos, es un paciente que probablemente tenga una ERGE. Entonces ahí tendría yo un diagnóstico presuntivo.
Signos y síntomas extraesofágicos, que son muy poco comunes, pero que pueden aparecer. Tengo que averiguar todo sobre esos síntomas, la gravedad, la hora en la que aparece, si se exacerba con alimentos. Vamos a ver que el chocolate, el café, pueden estar involucrados en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y sobre todo, esto es algo que nos puede ayudar muchísimo, es si ese síntoma se resuelve con un medicamento antirreflujo. Vamos a encontrar que la mayoría de los pacientes que acuden a la consulta son pacientes que se automedican con estos medicamentos y que, digamos, mejoran en el prolapso, por ejemplo, de 2 semanas, pero posteriormente acuden a la consulta porque ya los medicamentos no le funcionan. Si yo tengo un paciente, bueno, ahora pasando a la evaluación clínica, vamos a hablar del ensayo IPB, que es el ensayo de los inhibidores de la bomba de protones. Los inhibidores de la bomba de protones son unos supresores más potentes de la secreción gástrica. Entonces, ellos funcionan como una prueba que es muy poco específica, pero aún se utiliza. ¿Qué pasa? Que si yo tengo un paciente a que le aplico la prueba, que consiste en suministrarle dosis altas por 2 semanas de un inhibidor de la bomba de protones, por ejemplo, el omeprazol en dosis de 40 gramos por 2 semanas, y ese paciente a las 2 semanas llega manifestando que los síntomas mejoraron, significa que probablemente tenga una ERG. De hecho, con esto muchos médicos la diagnostican. El trago de bario, que es muy poco utilizado y se utiliza más que todo en casos donde tengamos sospecha de que la causa de la ERG sea una hernia hiatal. El trago de bario sirve para ver anomalías estructurales. La esofagogastroduodenoscopía, que es un método muy utilizado sobre todo para verificar si hay alteraciones o si hay lesiones en la mucosa esofágica, así como también para garantizar que este reflujo gastroesofágico no haya tenido complicaciones, por ejemplo, un adenocarcinoma o un esófago de Barrett. El monitoreo de reflujo ambulatorio, que es como más para saber cómo cambia el pH, cuántas veces en el día asciende el contenido gástrico hacia el esófago, y la manometría esofágica, que es muy poco utilizada y que es más que todo para esclarecer el diagnóstico y para establecer diagnósticos diferenciales. ¿Listo? Pasando al tratamiento, realmente lo quise hablar así, vamos a tratar de escalonarlo, aunque realmente la mayoría de las veces toca hacerlo desencalonado, no toca seguir estos parámetros, puesto que muchos de los pacientes que acuden a la consulta llegan que ya esos medicamentos antirreflujo no les funcionan, entonces tenemos que ver cuáles no hemos utilizado y así tomarlos como alternativa para poder solucionar o tratar de mejorar los síntomas, que es como que el principal objetivo del tratamiento. En la etapa 1, vamos a ver que lo principal es modificar el estilo de vida. Si es un paciente obeso, que empiece a hacer ejercicio. Si es un paciente que está vaquista pesado, que deje de fumar. Lo mismo si es un paciente alcohólico, que deje de beber. Si tengo un paciente que consume AINES, suspender el tratamiento con AINES, porque recordemos que estos son medicamentos que favorecen la secreción del ácido clorhídrico estomacal. Aquí principalmente vamos a utilizar los medicamentos antiácidos, que ahorita más adelante les voy a decir para qué sirve. Resumiendo, son medicamentos que van a neutralizar la secreción del ácido clorhídrico. Vamos a mejorar la dieta, una dieta que sea sin grasa, una dieta en la que no incluyamos ni chocolate ni café, porque recordemos que estos son factores de riesgo dietético para el desarrollo de una ERG. Evitar el alcohol y el tabaco, lo que yo les decía, bajar de peso. Y esta etapa en general puede controlar el 20% de los síntomas en el paciente. Perdón, controla los síntomas en el 20% de los pacientes. Ya en la etapa 2 vamos a utilizar otros medicamentos y digamos, esto se va encalonando dependiendo de si funciona o no la terapia con cierto grupo de medicamentos. Si a mí no me funcionó la terapia con medicamentos antiácidos, voy a la etapa 2 y empiezo a utilizar los llamados antagonistas de los receptores H2, que es el receptor de la histamina. Estos medicamentos lo que van a hacer básicamente es inhibir la secreción del ácido clorhídrico y en su mayoría ellos van a estar acompañados por unos medicamentos procinéticos. Los procinéticos son aquellos que favorecen el aumento o la inhibición del retraso en el vaciado gástrico. Más adelante se los explico. Estos se utilizan en la etapa 2, se utilizan mayoritariamente como terapia combinada los antagonistas de H2 con procinéticos y se utilizan o si no son indicativos en aquellos pacientes que tienen un retraso en el vaciamiento gástrico. Se acompañan por eso de los procinéticos. La etapa 3 vamos a utilizar los medicamentos que son los más escuchados, no solamente para esta patología. De hecho, son medicamentos que se utilizan muchas veces, hablando netamente de síntomas gastrointestinales, que son los inhibidores de la bomba de protones. Son muy conocidos, ya lo hemos escuchado muchas veces. Omeprazol, lansoprazol, pantoprazol.
Y estos medicamentos no se pueden utilizar en la forma más grave, en la alergia erosiva grado C, grado D, en esófago de Barrett o aquellos pacientes que tienen un antecedente de laringitis y asma. Y la etapa 4, que realmente esto es algo muy controversial, es la cirugía antirreflujo, que más adelante se las explico. Ojo, pueden haber pacientes que no quieran seguir tomando medicamentos y que de entrada prefieran la cirugía antirreflujo. Ahora sí, hablemos uno por uno. Antiácidos, que son el primer escalón que debemos abordar. Estos medicamentos neutralizan la secreción del ácido clorhídrico estomacal. ¿Cómo lo hacen? Si tengo un pH ácido, lo que hago es elevar ese pH para tratar de alcalinizarlo y así neutralizar la secreción del mismo. Es decir, esto favorece a la alcalinización del pH dentro del esófago y por lo tanto favorece a la secreción de moco y de bicarbonato, que son una de las principales barreras protectoras del esófago. Los antagonistas de H2 o antagonistas del receptor de la histamina funciona como una llavecita que me permite la entrada o la activación de la acetilcolina y la gastrina, que son los principales precursores para la activación de las bombas de teasa, que es precisamente la bomba de protones. Ella saca hidrógeno y mete potasio. Y si no se activa esa bomba, por lo tanto, no se va a producir el ácido clorhídrico. Entonces, inhibe la secreción del ácido clorhídrico estomacal. Otro de los medicamentos utilizados son los procinéticos, que yo les decía que se utilizan en terapia combinada con los inhibidores del H2. Estos son medicamentos que aceleran el retraso del vaciado gástrico. Recordemos que muchas veces ese contenido gástrico se queda aquí, se demora en bajar. Yo necesito que se vacíe más rápido porque tengo más exposición del esófago frente a ese ácido. Entonces llegan los llamados procinéticos a través de la acetilcolina, activan las fibras musculares del estómago, favoreciendo la contracción, aumentan las contracciones y por lo tanto acelero el vaciado gástrico. Y los fármacos ideales, los más utilizados por muchas características, son los inhibidores de la bomba de protones. Estos medicamentos son los supresores más potentes del ácido clorhídrico. Ellos se adhieren a la bomba ATPasa, impidiendo que ésta siga sacando iones de hidrógeno y metiendo iones de potasio en la célula parietal para así inhibir o favorecer a la menor producción del ácido y por lo tanto mejorar los síntomas. Aquí tenemos una tablita de los fármacos. Miren los antiácidos, los más comunes son el hidróxido de aluminio, de magnesio, la leche de magnesio y la milanta, más conocido. Procinéticos, la metoclopramida, que se utiliza mucho en terapia combinada con inhibidores H2, la cinetidina, ranitidina. Inhibidores de la bomba de protones, el más común es el omeprazol, que se utiliza en dosis altas en 40 miligramos cada 24 horas y se ha llegado a prolongar el tratamiento hasta por 2 semanas, y otros medicamentos. Ahora bien, el tratamiento quirúrgico. Este tratamiento básicamente lo que busca es fortalecer el esfínter esofágico inferior. Es decir, que se utiliza cuando hay el mecanismo involucrado o el factor de riesgo va a ser una anomalía estructural. Se conoce como funduplicatura. Aquí básicamente lo que vamos a hacer es que la parte superior del estómago, que es la que se conoce como fundus, va a rodear y se dobla alrededor del esfínter esofágico inferior. ¿Para qué? Para darle mucha más fuerza y permitir el fortalecimiento del mismo y por lo tanto impedir que el contenido gástrico ascienda hacia el estómago, hacia el esófago. Tenemos 3 variantes de funduplicaturas: la de Nissen, la de Toupet y la de Belsey. La más realizada actualmente es la funduplicatura de Nissen. Este es un procedimiento que se puede realizar intratorácico, intraabdominal e incluso por la laparoscopia. Y básicamente lo que hacemos aquí es que la parte superior del estómago, es decir, el fundus, va a rodear completamente en un ángulo, una envoltura de 360 grados a el esófago, al esfínter esofágico inferior. Y se hace la sutura a nivel anterior. ¿Para qué? Para fortalecer el esfínter e impedir que ese contenido siga ascendiendo. Una variante de la Nissen es la Toupet. La Toupet es básicamente muy parecida, sin embargo, en la Toupet la envoltura es parcial, no es completa como ocurre en la Nissen. Si nos damos cuenta, en la Nissen se envolvía todo el esófago, mientras que en la Toupet se envuelve parcialmente y queda descubierta la cara anterior, es decir, quedan envueltas las caras laterales y posterior. Y la fundoplicatura de Belsey es la menos utilizada, y esta se realiza a través de una incisión a nivel de las caras laterales torácicas, más o menos entre el 7º y el 8º espacio intercostal,
y esta es muy parecida a la Toupet. La variante aquí es que el estómago no va a envolver la cara posterior, sino que envuelve las caras laterales y la cara anterior. La cara posterior queda al descubierto. Listo, eso sería todo. Espero que les haya quedado muy claro. ¿Me escuchan? Sí. ¿Sigo yo o el doctor va a comentar algo? Esperemos a ver, porque él dijo que la otra quedaba para el lunes. Okay. Siga, adelante, siga. Ahorita las discusiones para el final. Bueno, doctor, listo. Entonces, ¿sí me escuchan bien, cierto? Sí. Sí, todo perfecto. Vale. Entonces vamos a empezar a hablar sobre la enfermedad acidopéctica o la enfermedad ulceropéctica, que para casos prácticos es lo mismo. Empezamos con la definición de la enfermedad. Bueno, primero y principal, esta enfermedad se da gracias a un defecto de la mucosa que queda expuesta al ácido y pepsinas que se encuentran en el organismo, que se extiende más allá de la capa muscular de la mucosa y que puede llegar a una inflamación o una infiltración inflamatoria y también puede llegar a una necrosis de tejido. Esta enfermedad es la aparición de úlceras pépticas en el estómago o el duodeno, y dependiendo de esta ubicación podemos hablar de úlceras gástricas o úlceras duodenales. La úlcera duodenal es la más frecuente y la gástrica es una de las más graves, que incluso puede desarrollar un cáncer gástrico. La úlcera péptica sigue siendo hoy en día una causa importante de mortalidad y sigue siendo, representando costos muy grandes en la atención médica, a pesar de que ya ha habido una evolución en el tratamiento y en, digamos, como la profilaxis de esta enfermedad. Para hablar un poco de la epidemiología, aunque ha disminuido, sobre todo en pacientes menores de 60 años, en países que son subdesarrollados sigue siendo una cosa muy importante, principalmente por la infección de la Helicobacter pylori, que de hecho es la causa principal para desarrollar esta enfermedad. Ahora, es mucho más común en pacientes de 65 años hacia arriba. ¿Por qué ha ido disminuyendo? Principalmente por la erradicación de la infección de la Helicobacter pylori, también porque hoy en día en realidad el uso de AINES también ha ido disminuyendo. Sin embargo, en pacientes mayores de 65 años o adultos mayores sigue siendo bastante utilizado. Los AINES también es una causa principal para desarrollar esta enfermedad. Y el tratamiento de la enfermedad, como le venía contando, pues ya ha ido cambiando un poco, ha ido evolucionando y ya no era como antes, que era un poco como agresivo, por decirlo así. Antes de entrar en materia, vamos a hablar de la anatomía y la fisiología estomacal. Ya vimos la del esófago, ahora vamos a hablar del estómago. Principalmente tenemos Ya. La que me apareció descarga del computador y se me cayó la presentación. Ahora sí la están viendo, ¿cierto? Sí, señorita. Disculpen por la interrupción. Bien. Entonces, como les venía contando, vamos a empezar por la anatomía. Lo primero principal, vamos a dividirlo en 3 secciones. Está el fondo gástrico, está el cuerpo como tal del estómago y está el antes. También hay 2 áreas funcionales, digámoslo así, en el estómago, que son las glándulas oxínticas y las pilóricas. En el área oxíntica, que comprende más o menos el 80% del estómago, es donde vamos a encontrar las células parietales, que son las encargadas de producir ácido gástrico. También están presentes dentro de estas glándulas las células neuroendocrinas, que producen agentes paracrinos y hormonales, que también nos ayudan a modificar la actividad de las células parietales.
Ahorita en la fisiología vamos a explicar para qué sirven las células parietales y cuál es su función, aunque Andrea ya habló de eso anteriormente. En el antro encontramos glándulas pilóricas y que la característica principal es la presencia de las células G, que son las encargadas de secretar gastrina. Las células D se van a encontrar tanto en las glándulas oxínticas como en las pilóricas y son las encargadas de la somatostatina que se encarga de controlar, por decirlo así, o modular la liberación de la gastrina. ¿Por qué es importante saber esto? En la fisiología como tal, o en la secreción del ácido clorhídrico, se va a dividir en 3 fases. La primera fase es la fase cefálica, que es la fase como, por decirlo así, la fase neural, que es donde se activan los sentidos. Vamos a tener el sentido del gusto, del olfato, el de la vista. Cuando uno ve la comida, cuando la huele, cuando piensa en la comida, es cuando se activa en realidad el proceso de digestión. Aquí en esta fase se empieza a producir el ácido clorhídrico, obviamente en menor medida porque aún no ha llegado o no ha ingresado alimento hacia el estómago. Apenas llega hacia el estómago empieza la fase gástrica, que es donde se empieza realmente a producir la mayor parte del ácido clorhídrico y que tiene varias fases. La célula parietal, que está en el estómago, esta contiene 3 receptores. Contiene los receptores para acetilcolina, para la gastrina y para la histamina. Cualquier estímulo a cualquiera de estos 3 receptores nos va a empezar a generar o a empezar el proceso de generación de ácido clorhídrico. En la zona más apical vamos a encontrar la bomba de protones, que es una parte fundamental para que se pueda realmente hacer el ácido clorhídrico y secretar. Y además es un pilar para la terapia farmacológica en esta enfermedad. Entonces, en el fondo y el cuerpo vamos a encontrar la célula parietal. La célula G, que es la de la gastrina, la encontramos en la parte antral. Llega el alimento en la parte antral del estómago, se empieza a aumentar el pH, o se produce un aumento del pH, y se empieza a estimular las células G. Esta célula va a hacer 2 cosas. La primera, por un lado, pues secreta la gastrina, esta gastrina va a viajar hacia el torrente sanguíneo y por el otro, la misma gastrina va a ir hasta los receptores de gastrina en la célula parietal para producir o empezar a producir pues este ácido. Además de esto, también va a dirigirse hacia la célula cromafin, que es la encargada de producir la histamina. Esta histamina igualmente se dirige hacia la célula parietal, activa su secretor y se empieza a generar el ácido clorhídrico. Ahora bien, dirijámonos a la célula parietal como tal. Una vez dentro de la célula parietal, se estimulan estos receptores, se produce una difusión de agua con dióxido de carbono y se forma o se unen para formar el ácido carbónico. Esta posteriormente se va a separar en un hidrogenión y en un ion de bicarbonato. El bicarbonato pasa hacia el torrente sanguíneo y provoca la llamada marea alcalina. Esta marea alcalina es la que, esa somnolencia que da o que se produce después de comer, después de ingerir alimentos. Al salir este bicarbonato entra el cloro. Este cloro pasa hacia la luz del estómago, la luz estomacal o la luz gástrica, y junto con los hidrogeniones que también pasan hacia la luz gástrica, gracias a la acción de hecho de la bomba de protones, se unen y se forman el ácido clorhídrico. Es por esto que la terapia, farmacológica va dirigida hacia la bomba de protones, porque al inhibirla ya directamente no se forma ácido clorhídrico. Y la última fase es la fase intestinal. En esta fase intestinal no se secreta o no se empieza a crear ácido clorhídrico, sino que se busca neutralizarlo o inhibirlo. Una vez que se forma entonces el ácido clorhídrico, salen 2 sustancias para hacer este proceso. La primera es la secretina, que está secretada, valga la redundancia, por las células S. Estas células S están en el intestino delgado. Una vez que el ácido llega al duodeno, se activan estas células, se van hacia el páncreas y crean o producen bicarbonato. Acordemos que el bicarbonato es uno de los factores fundamentales para combatir, por decirlo así, el ácido clorhídrico. Por otro lado, tenemos la somatostatina. Esta somatostatina se libera de las células D que encontramos a raíz de toda la mucosa gástrica y que como principal efecto tienen la inhibición de la liberación de la histamina y también de la gastrina, aunque ejerce, menos en este punto.
Como se inhibe la histamina y la gastrina, pues automáticamente no va a producirse, o no del todo, el ácido clorhídrico. Esto es lo que nosotros llamamos como un feedback negativo. Entonces, para, digamos, concluir esta parte, la secreción de ácido gástrico se lleva gracias a factores endocrinos, como la gastrina, paracrinos, por la histamina y somatostatina, y neurales a cargo de la acetilcolina. Entrando ya en materia, para hablar ya directamente de la fisiopatología de esta enfermedad, vamos a imaginarnos una balanza. La enfermedad acidopéctica se da por un desequilibrio entre esta balanza, entre factores protectores, que es la capa de moco, el bicarbonato, las prostaglandinas, y unos factores agresores, entre los que tenemos los AINES, que son los medicamentos actualmente más utilizados en el mundo, el estrés severo gracias a los traumatismos, también el etanol, está el cigarrillo, puede ser también la hipoxia, la isquemia, el reflujo biliar, ciertas pepsinas. Al haber un desequilibrio en esta balanza, es decir, que haya de pronto más efectos agresores que protectores de la capa muscular, perdón, de la capa mucosa del estómago, se genera esta enfermedad acidopéctica. En ese momento se creía que era una hipersecreción de ácido. Hoy en día se sabe que la principal, digamos, razón por la que se genera todo esto es gracias a la Helicobacter pylori. Se dice que aproximadamente el 50% de la población está infectada por esta bacteria, y que aproximadamente el 17% genera realmente una enfermedad gracias a ellas. Entre esas, pues se encuentra la enfermedad acidopéctica o ulceropéctica. Entonces, también tenemos los AINES y hay causas idiopáticas, que son causas que no tienen nada que ver ni con la Helicobacter pylori ni con los AINES, que también voy a mencionar más adelante. Entonces, para hablar de la Helicobacter pylori, hablar de la infección por esta bacteria, ella como tal, sola, digamos, no hace mucho. De hecho, esta bacteria en el pH del estómago no sobreviviría. El problema con ella es que tiene una sustancia, o secreta una sustancia, que es la ureasa, que hace que sobreviva en este entorno. Recordemos que el pH es ácido en el estómago, más o menos 3, el pH del estómago. Y esta bacteria lo que hace, o esta ureasa más bien, lo que hace es alcalinizar este pH o formar una barrera para que ella pueda ingresar directamente a la mucosa y pues empiece a hacer daño como tal. Entonces la ureasa se convierte la urea en amonio y bicarbonato y forma una capa protectora. Neutraliza el pH y esta bacteria puede ingresar a la mucosa del estómago. Atraviesa la capa de moco, llega a la mucosa gástrica y nos produce gastritis. De hecho, lo primero que produce esta bacteria es la gastritis. Produce una gastritis que la típica es la gastritis atrófica, principalmente en el antro. También puede llegar a afectar el cuerpo del estómago. Ya ahorita les explico qué pasaría si infecta el antro o si infecta el estómago. Todo esto lo que hace es que haya una reacción inflamatoria gracias a dos toxinas adicionales. Por un lado tenemos el gen CAA, que es una toxina proinflamatoria que induce la producción de interleuquina 8 y que desencadena toda esta respuesta inflamatoria. Y tenemos el BAC-A, que es un gen que lleva a la apoptosis celular. Esto lo que hace es provocar un debilitamiento de las defensas de la mucosa y como resultado final de todos estos cambios tenemos hipergastrinemia e hipersecreción ácida. Es posible que la hipergastrinemia induzca realmente a la hiperplasia de las células parietales que se observa en muchos pacientes que tienen úlcera duodenal. Entonces, una vez que la bacteria coloniza el duodeno, se produce una disminución de la liberación de bicarbonato local en respuesta a la presencia de este ácido y empieza a generar la úlcera. El otro factor que les mencionaba era los AINES. Dentro de los AINES incluimos el ácido acetilsalicílico, la aspirina. Este incrementa el riesgo de enfermedad ulceropática casi en 5 veces a diferencia de una persona que no lo consume. Incluso lleva a complicaciones, incluida la hemorragia o la perforación. En pacientes que utilizan, de hecho, AINES crónicamente, son más propensos a generar una hemorragia o una úlcera perforada que pacientes que no los consumen. ¿Qué es lo que sucede con estos fármacos? Que es que ellos llegan e inhiben la COX-1.
esta enzima limitante en la producción de la prostaglandina, que normalmente lo que hace es ayudar a mantener la irrigación de la mucosa y aumenta la secreción de muco y bicarbonato. Entonces lo que hace este medicamento es inhibir y pues esto ya no sucede. Claro que esto depende de la cantidad de medicamentos que ingiere el paciente, es decir, la dosis que lo tome, la frecuencia con la que lo hace, qué otras comorbilidades tiene el paciente, hace cuánto tiempo está consumiendo AINES y si tuvo o no un antecedente de úlcera péptica. En el cuadro que tenemos aquí, que básicamente, si mi paciente presenta alguno de estos factores, yo debo darle administrar, en simultáneo un inhibidor de la bomba de protones, preferiblemente. Puede ser omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, lo que sea, pero si mi paciente es mayor de 60 años, tiene ya un antecedente de enfermedad acidopéctica, consume esteroides, consume anticoagulantes, y tiene un uso desenfrenado de los AINES o ácido acetilsalicílico, debo implementarle un inhibidor de la bomba de protones. ¿Para qué? Para evitar que se desarrolle la enfermedad acidopéctica. Estas son otras etiologías. Se sugiere que la acetaminofén desempeña un papel en el desarrollo de complicaciones gastrointestinales como la hemorragia y la perforación de la úlcera. También hay estudios que demuestran que el uso de bifosfonatos como el alendronato se asocia con mayor riesgo de hemorragia en úlceras en estos pacientes. La combinación de glucocorticoides con AINES da como resultado un aumento en la incidencia de eventos gastrointestinales. El clopidogrel también es un factor de riesgo bastante importante para la hemorragia y aún más si está acompañado de aspirina o de AINES. Esto nos lleva a pensar que en los pacientes que previamente han sufrido de infarto son mucho más propensos en generar esta enfermedad y que por lo tanto yo debo estar precavido con estos pacientes y pues mandarle el omeprazol, el ensoprazol o el esomeprazol para prevenir esta enfermedad. Hay una bacteria que también la genera, que no es la Helicobacter pylori, que se llama Helicobacter elminale, algo así, que también se demuestra que puede generar una enfermedad acidopéctica. También están virus como el herpes simple, hay enfermedades como la cirrosis hepática, trasplantes de órganos, que nos puede generar una úlcera péptica. Y bueno, hay dos tipos, digamos hablando de manera general, de una úlcera. Lo primero y principal que yo les había comentado de la infección por la Helicobacter pylori que se da es la gastritis. Esta gastritis no siempre va a evolucionar o no tiene por qué evolucionar a una enfermedad ulceropéptida, pero si se genera una gastritis crónica y además hay otros factores, sí puede generar la úlcera. Entonces, dependiendo de la zona en donde infecte, la evolución será diferente. Recordemos que la más frecuente era en el antro. La célula parietal se encuentra en el cuerpo, no se encuentra en el antro. Por lo tanto, cuando esta bacteria infecte el antro, el cuerpo está normal y seguirá produciendo ácido normalmente porque no se va a ver afectado. Por eso, la gastritis atrófica que sucede en el antro se acompaña de un aumento del ácido clorhídrico, una hipersecreción de ácido. Cuando hay bastante ácido clorhídrico, evoluciona a una úlcera y esta llamada la úlcera duodenal. Entonces, la gastritis atrófica del antro produce úlcera duodenal por hipersecreción de ácido. Por el otro lado, tenemos el cuerpo. Si esta bacteria, la Helicobacter pylori, infecta el cuerpo, nos produce una gastritis atrófica del cuerpo, donde pues vamos a encontrar las úlceras parietales. Estas sí se destruyen y sí hay, digamos, un efecto en la producción del ácido clorhídrico. Por eso es que esta enfermedad puede evolucionar a una úlcera gástrica con hiposecreción de ácido. Y esta úlcera gástrica es muy importante y muy fundamental que se estudie porque puede evolucionar hacia un adenocarcinoma gástrico. O sea, puede generarnos una malignidad o un cáncer. Esta imagen que vemos aquí es la clasificación de Johnson para las úlceras gástricas, que básicamente dependiendo a dónde se encuentren. Entonces tenemos la tipo 1, que es la que está arriba, la superior, que es en la curvatura menor. La tipo 2, que es en el cuerpo y que además viene con una úlcera duodenal, ya sea activa, o sea, que esté compartiendo úlcera duodenal y úlcera gástrica, o una úlcera ya cicatrizada. Está la úlcera prepilórica, que pues antes del píloro. Está la cuarta,
que es la que está en la curvatura menor, arriba, en la curvatura menor, y la quinta, que es la inducida por Aines, que puede estar en cualquier punto del estómago. Para cada una de estas hay una indicación, hay un tratamiento diferente, por lo menos quirúrgico, porque el farmacológico viene siendo igual, pero el quirúrgico sí cambia, igual yo voy a hablar de esto más adelante. Para que se desarrolle una úlcera, yo les comentaba que no solamente es la presencia de la bacteria ni que el paciente esté tomando, sino que hay otros factores de riesgo que pueden llevar a que el paciente genere esta enfermedad. El cigarrillo, Andrea ya lo había mencionado, el alcohol igual, son, digamos, factores que incrementan el riesgo de generar esta úlcera péptica, ya sea sintomática o asintomática, porque encontramos de los dos, hay sintomáticas y sintomáticas, yo lo voy a ver. En el caso del cigarrillo o el tabaco, aumenta el riesgo entre más paquete año de consumo tenga el paciente. Entre más fume el paciente, aumenta mucho más riesgo, igualmente el alcohol. En el caso del factor genético, hay pacientes que tienen como una predisposición a la infección por Helicobacter pylori, que da como resultado obviamente a la enfermedad de las úlceras duodenales, incluso también tiene una predisposición al cáncer gástrico. En el caso de la dieta, hay algo importante y es que aún no se ha demostrado que el café genere realmente una úlcera péptica, pero sí puede estar asociado a una mayor tasa de infección por Helicobacter pylori. Entonces, de pronto no genera realmente un daño, pero sí hace que se pueda infectar más rápido la persona o que haya un mayor riesgo de infección por esta bacteria. Tampoco se ha demostrado que el uso de dieta blanda o de restricciones dietéticas pueda prevenir la úlcera péptica, pero pues se puede intentar en ciertos pacientes. Hay casos, hay alimentos o bebidas que causan dispepsia y que no hay datos realmente de que estos mismos alimentos causen o lleven a la evolución o la reactivación de una úlcera péptica. Pero sí hay alimentos que provocan un daño estomacal, por decirlo así. Está el factor psicológico, que no se sabe bien cuál es la fisiopatología, el por qué realmente puede llegar a una úlcera péptica, pero se dice que el estrés, que la fatiga, digamos, la falta de sueño puede desarrollar o puede ser, digamos, un factor de riesgo mayor a que el paciente genere una úlcera péptica. Entonces ahora hablamos de las manifestaciones clínicas. Se dice que aproximadamente el 70% de los pacientes que presentan úlceras pépticas son asintomáticos. Y que son mucho más riesgosas que presenten una complicación con la úlcera como hemorragia o perforación. En el caso de la sintomatología, lo clásico es la dispepsia. De hecho, la bacteria, no sé si lo había mencionado, la bacteria primero genera dispepsia, genera gastritis y por último la úlcera. Digamos que ese es el mecanismo que utiliza. La dispepsia subjetivamente es como un dolor, sí, un dolor en el epigastrio, que se siente incómodo, que es urente, sordo, o se siente como un vacío o como una sensación de hambre. Aproximadamente el 80% de los pacientes con úlceras diagnosticadas por una endoscopia tienen dolor epigástrico. Este puede irradiarse a un dolor de espalda, pero realmente el dolor de espalda no está como síntoma principal en estas úlceras, algo atípico, pero sí puede llegar a pasar. También hay otras síntomas como las náuseas, las distensiones abdominales, la pérdida ponderal, la prueba positiva de sangre ocultaneses y la anemia. Normalmente las úlceras duodenales tiene diferencia con las gástricas. Las úlceras duodenales se tienden a aliviar después de la ingesta de alimentos, pero el dolor aparece pasados 2 o 4 horas más o menos después de haber comido. En cambio, las gástricas aumentan con la ingesta de alimentos. La úlcera duodenal, el dolor puede aparecer en la noche y puede asociarse con náuseas. En la úlcera gástrica no. Entonces son diferencias que tenemos que tener en cuenta al momento de hacer la anamnesis del paciente, a ver qué tipo de patología presenta. En las complicaciones, ya habíamos hablado, está la hemorrágica, está la perforación y también está la obstrucción. Entonces, la hemorragia gastrointestinal, es la complicación más común de la enfermedad de la úlcera péptica. Los pacientes con sangrado por una úlcera péptica pueden presentar náuseas, hematemesis, melena. En casos raros también pueden presentar un sangrado masivo y se presentan con hematoquesia o con una hipotensión ortostática. En la obstrucción de la salida gástrica,
Más que nada son las úlceras que están ubicadas en el canal pilórico o en el duodeno que pueden causar esta obstrucción de la salida gástrica. Los síntomas, pues está la saciedad temprana, hinchazón, hay indigestión, puede presentar anorexia, náuseas, vómito, dolor en epigastrio y pérdida de peso. Y la perforación, que de hecho también es una de las complicaciones que se presentan, se complica alrededor de un 2 al 10% de los pacientes con úlcera péptica. Debe sospecharse una perforación en pacientes que de repente sienten un dolor abdominal bastante intenso y que no logran identificar dónde está el dolor, es decir, que el dolor es difuso. Hay una triada clásica para la perforación que es donde aparece el dolor súbito, el dolor abdominal súbito, taquicardia y rigidez abdominal. Normalmente, si se presentan estos tres signos, estaríamos hablando de una úlcera péptica perforada. Ya para hablar del diagnóstico, lo primero y principal es saber cuál es la causa o identificar cuál es la causa. Esto se hace mediante una anamnesis o mediante la historia clínica del paciente. Ver dónde vive el paciente, si es normal la infección por Helicobacter pylori, si anteriormente ha tenido infección por esta bacteria, qué consume, qué medicamentos toma diariamente, si toma pues, alcohol, si fuma, si ya ha tenido un diagnóstico de úlcera péptica, en fin, todo lo que podamos averiguar del paciente se tiene que investigar. Pero el diagnóstico como tal se va a hacer con la endoscopia digestiva alta. Ahí se va a visualizar directamente la úlcera y ver, digamos, si hay o no complicación, si es que lo sospechamos. En los pacientes jóvenes que tienen dispepsia, dolor en epigastrio o que presentan ambas sintomatologías, podría ser adecuado recurrir a un tratamiento empírico con inhibidores de la bomba de protones sin necesidad de la endoscopia digestiva alta. Sin embargo, es importante porque ella nos ayuda muchísimo. Hay unos síntomas de alarma que nos llevan a también hacer la endoscopia incluso antes de pensar en cualquier otra cosa, que es la pérdida de peso del paciente, el vómito recurrente, sangrado o anemia. Así se puede ver una úlcera en una endoscopia. Aquí tenemos otra imagen también. Y esto es lo que yo les comentaba, de pacientes que presentan disfagia, que presentan sangrado, anemia, se tiene que hacer la endoscopia inmediatamente. Para el tratamiento, pues hay dos factores. El primero es el farmacológico y después se sigue el quirúrgico. Primero que todo hay que tratar el paciente, ver si se puede erradicar la causa y pues con esto incluso se puede mejorar el paciente y no hay necesidad de llevarlo a una cirugía, a un tratamiento quirúrgico. Normalmente la indicación para un tratamiento quirúrgico es que el paciente presenta una complicación, ya sea perforación, hemorragia u obstrucción, o que ya directamente el tratamiento farmacológico no le haya funcionado. Entonces, lo primero que hay que tratar con estos pacientes es el tratamiento farmacológico. El principal, pues ya les había comentado, que es el inhibidor de la bomba de protones. El más utilizado es el omeprazol, pero tenemos otros como el lansoprazol, el esomeprazol, que también se puede utilizar. Yo les voy a mostrar la tablita también donde aparece cuáles son las digamos, dosis que se pueden utilizar. Hay otros medicamentos que son los antagonistas de receptores de H2 que nos mencionaba Andrea, y el sucralfato también se puede utilizar. Entonces, lo primero que haremos es erradicar la causa de esta úlcera. Lo principal es la erradicación de la Helicobacter pylori. Entonces, si se comprueba que hay una infección por esta bacteria, hay varios tratamientos aceptados, que se los voy a mostrar al final de la diapositiva, que se puede utilizar en conjunto con los inhibidores de bomba de protones. Hay que identificar si la úlcera es complicada o no es complicada en pacientes que tengan infección por Helicobacter pylori. Si la úlcera es no complicada, pues se puede administrar un omeprazol de 20 miligramos 2 veces al día, es decir, cada 12 horas durante 14 días, más el régimen de antibióticos para la Helicobacter pylori. Todo esto nos lleva a la curación inmediata del paciente, o sea, después de llevar a cabo este tratamiento, el paciente normalmente tiene una curación. Si esto no pasa, esto es un indicativo de una cirugía, pero tendríamos que evaluar, digamos, el estado del paciente para determinar si se hace o no una cirugía o si seguimos con el tratamiento. Si la úlcera, por el contrario, es complicada, digamos que ya estos son pacientes que porque están hospitalizados, entonces lo primero que se debe hacer es administrar vía intravenosa
el omeprazol, y cuando ya el paciente pueda, digamos, pueda tolerar la vía oral, se empieza con omeprazol de 40 miligramos 2 veces al día. Esta dosificación generalmente se reduce una vez al día después de 4 semanas de tratamiento. Sin embargo, en pacientes que presentaron hemorragia o sangrado, el intravenoso se debe cambiar a una dosis oral más baja, es decir, no le vamos a administrar omeprazol de 40 vía oral, sino omeprazol de 20 una vez al día. 72 horas después de la endoscopia, claro está. Siempre que no haya un sangrado recurrente. Si lo hay, pues tenemos que evaluar al paciente a ver si es candidato para cirugía. Normalmente el tratamiento se da de 4 a 12 semanas en total en úlcera complicada. Lo siguiente entonces es, si el paciente está tomando AINES, pues hay que suprimirla inmediatamente en caso tal de que se pueda, porque también hay casos en donde el paciente no puede suprimir el uso de AINES o de pronto de aspirina, pues porque son pacientes, como yo les comentaba, que tenían antecedentes de un infarto y que no se les puede quitar así como así estos medicamentos. Entonces hay que tenerle en mantenimiento con el omeprazol, de 20 miligramos al día. Y esto también lo que hace es reducirnos el riesgo de complicaciones de la úlcera o de recurrencia. En las enfermedades o en las causas, perdón, que son poco claras o que son raras, como las infecciones, enfermedad de Crohn, que también se puede dar una úlcera péptica, debe abordarse y tratarse la enfermedad. En pacientes que tienen una úlcera péptica de etiología poco clara, se necesita una evaluación adicional y verificar realmente cómo está el estado de la úlcera. También se puede utilizar estos medicamentos que mencioné anteriormente. Bueno, aquí les muestro los medicamentos que se pueden utilizar, que son los inhibidores de la bomba de protones. Está lansoprazol, esomeprazol, pantoprazol, que también se puede utilizar. Y este es el régimen de medicamentos. El medicamento por excelencia para la infección por Helicobacter pylori es la claritromicina, de 500 miligramos cada 12 horas, más amoxicilina de 1000 miligramos cada 12 horas. Más, obviamente, el inhibidor de la bomba de protones. Pero también se puede utilizar metronidazol más la claritromicina, se puede utilizar amoxicilina, y luego de utilizar por 5 días la amoxicilina, se puede utilizar claritromicina más timidazol. Y bueno, ya para el tratamiento quirúrgico tenemos varias opciones también, igualmente, y depende de la úlcera que esté presentando el paciente. Bueno, como yo les comentaba, hay unas indicaciones. Si la úlcera péptica es una úlcera, es más, me voy a devolver a las complicaciones que yo les mostraba del tratamiento. Aquí están. Ay, no pasé, perdón. En una úlcera péptica sangrante, es debido a la enfermedad, cuando hay esta hemorragia, lo que hay que primero hacer es tratar de estabilizar al paciente. Posteriormente a eso, se piensa en la intervención quirúrgica. Si se puede reanimar con líquidos y transfusiones, se debe hacer antes de pensar en una cirugía o un tratamiento quirúrgico. Ya cuando se fallan estos esfuerzos, entonces es cuando necesitamos la cirugía. En la perforada, se puede sospechar, pues en pacientes que yo les comentaba que tienen este dolor y así, una vez que se establezca el diagnóstico de la perforación, se indica enseguida la intervención quirúrgica. En el caso de la obstrucción, es una de las complicaciones menos frecuentes en estos pacientes. La mayoría de los casos se relaciona con ulceración de canal duodenal o pilórico. Este representa hasta el 5% de los casos. Realmente es poco común, pero puede suceder. Casi nunca es de emergencia la cirugía en estos casos porque es un paciente que llega con desequilibrios electrolíticos, que llega con desnutrición, puede tener alcalosis metabólica, puede tener hipopotasemia. Entonces, lo importante en estos casos es corregir todos estos desequilibrios, lo que presenta el paciente, y ya después de corregir, pues sí se manda a cirugía o se manda al tratamiento quirúrgico. ¿Por qué? Porque si intervenimos el paciente así, aumentamos el riesgo de muerte ya directamente en la operación o después de esta, y realmente es muy, muy, muy arriesgado hacer una operación con un paciente que no está hemodinámicamente estable. También se manda una intervención quirúrgica si hay sospecha de malignidad. Normalmente en las úlceras gástricas hay que sospechar de malignidad porque son las más propensas a esto. Y siempre se deben biopsiar. Ahora sí vamos con los
tratamientos como tal, las intervenciones que se pueden hacer en estos pacientes. La primera es la vagotomía, es yo creo que la más común, la que más se utiliza. Básicamente se trata de cortar o extraer una porción de los nervios vagos o de la rama de los nervios vagos para disminuir la secreción de ácido gástrico. Estas operaciones ya no se hacen, digamos, como primera opción y no se realizan incluso con frecuencia. Sin embargo, la troncular y la selectiva sí se utilizan hoy en día, todavía se consideran parte integral de estos procedimientos para estas úlceras. Y ya gracias a las técnicas laparoscópicas se pueden hacer sin una incisión mayor, porque antes teníamos que literalmente abrir el paciente para poder hacer la vagotomía. Hoy en día se puede hacer con laparoscopia y todo sale mucho más fácil, todo sale mucho mejor. Hay tres tipos. La troncular, que es donde se va a seleccionar los troncos anterior y posterior a los lados del esófago. Yo ahorita les muestro, me lo voy a meter la foto enseguida. Ahí está. Esta es la troncular. Como vemos en la imagen, está el nervio vago posterior y el nervio vago anterior. Lo que se va a hacer es seccionar por encima de los nacimientos de los ramos hepático y celíaco que están ahí. No sé cómo activo el láser porque no me deja para mostrarles bien, pero bueno, esas dos rayitas que van saliendo del nervio vago anterior y el posterior son los ramos hepático y celíaco. En la selectiva, que es esa que se muestra ahí, lo que se va a hacer es seccionar los troncos anterior y posterior del nacimiento de las ramas hepático y celíaco. Y ya en la última, que es la de las células parietales, vagotomía de las células parietales, no se va a seccionar ninguno de los troncos vagales principales y se va a dejar intacto ambos nervios de la target, que son los larguitos que se observan, digamos, en toda la curvatura menor. Esos son los nervios de la target. Todos los múltiples ramos que nacen, tanto de los ramos vagales principales como de los nervios de la target, que son los que inervan el fondo y el antro gástrico, se seccionan uno por uno. Bueno, ya la otra opción es la gastrectomía parcial, en donde está incluida la antrectomía y la gastrectomía subtotal. Estas que están aquí. Esto lo que hace es extirpar la parte del estómago que contiene la úlcera. La gastrectomía parcial lo que hace es coger la úlcera, literalmente, las células productoras de gastrina, que estimulan la secreción de ácido, y las células parietales, y todo, digamos, que lo secciona, lo extirpa como tal. En la antrectomía no se eliminaría ninguna célula parietal. Y en la gastrectomía subtotal solo se eliminarían algunas, pero no todas las células parietales que están alrededor de la úlcera. Para eliminar todo el tejido antral donde está la úlcera y que donde se produce la gastrina, es necesario resecar al menos el 35% del estómago distal. Y como se va a hacer este procedimiento, nosotros tenemos que hacer una reconstrucción del estómago, porque no podemos dejar, digamos, un hueco ahí y sin ninguna conexión. Esto se hace mediante tres técnicas que se utilizan hoy en día todavía. Ahí está la imagen. La primera, que es la reconstrucción de Billroth 1, que es donde está la B, esa es la Billroth 1. Ahí lo que se va a hacer es anastomosar el estómago al remanente duodenal. O sea, simplemente se van a acercar los extremos y literalmente se pegan y ya está. En la siguiente, que es la reconstrucción por Billroth 2, que es la letra C, lo que se va a hacer es sacar a reducir una asa del yeyuno proximal para crear una gastroyeyunoctomía y unir esos dos tramos. Y la última opción es la de Roux de Y, que lo que se va a hacer es una gastroyeyunostomía que une al yeyuno más distal, se anastomosa con el estómago y se forma de forma terminolateral, se forma como un estilo una Y. Ahí como se ve la imagen, la número D. Hay otro manejo también de las úlceras, que es el manejo del lecho de la úlcera, en donde utilizamos el parche de Graham, que también se puede aplicar, no a todas las úlceras, pero sí se puede administrar. Ya les explico cuáles úlceras utilizamos cada uno de estos procedimientos. Tenemos la úlcera duodenal y la úlcera gástrica. En la duodenal, que es la normal, la que no tiene ninguna complicación, el tratamiento como tal se basa en técnicas que reduzcan la secreción de ácido. Entonces, el tratamiento electivo en este caso es la vagotomía troncal, que se puede hacer con la laparoscopia. También hay algo que se llama miotomía serosa anterior o vagotomía troncal posterior, que también se puede aplicar en este caso.
Con estos procedimientos lo que se hace es preservar la función pilórica y no es necesario un drenaje. Porque algo que se me había pasado decirles es que si se va a hacer una vagotomía se necesita colocar un drenaje. Normalmente se utiliza el de Penrose o el de Penrose, es el que se utiliza en estos casos de vagotomía. En las úlceras duodenales sangrantes o hemorrágicas, la prioridad durante la cirugía pues de emergencia es el control del sitio sangrante. Entonces, si en la endoscopia no logramos identificar con precisión cuál es el origen del sangrado, podemos hacer una inspección, podemos abrir longitudinalmente el duodeno proximal e inspeccionar el vaso a ver cuál es el vaso que está sangrando. Es posible que sea necesario incluso extender la incisión a través del píloro. Cuando se identifique el vaso que está provocando la hemorragia, se puede controlar mediante una ligadura con sutura o una ligadura de la arteria gastroduodenal en la cara superior o inferior de la úlcera. Y posteriormente se hace cierre con piloroplastia, que es un procedimiento que se hace donde se drena después de una vagotomía o para una estenosis pilórica. También se puede realizar una vagotomía troncal. En el caso de la perforada, úlcera duodenal perforada, generalmente se pueden tratar mediante un trozo de piplón, que es el parche de Graham, o para las úlceras perforadas cerca del píloro mediante vagotomía troncal. Podemos utilizar ambos procedimientos, son simples y han demostrado un gran efecto en resultados muy buenos en estas operaciones, en estos procedimientos. La siguiente es la úlcera gástrica. En estos pacientes igual hay que tener en cuenta primero el tratamiento farmacológico, la erradicación de la Helicobacter pylori y pues, tratar de que no siga consumiendo los AINES de ser posible y después sí pensar en la cirugía. Hago énfasis en esto porque es muy importante descartar primero todas las opciones que tengamos antes de recurrir a una intervención quirúrgica. Bueno, entonces, si hay una obstrucción de la salida gástrica, esto nos lleva a una inflamación, especialmente en el canal pilórico, lo que nos va a causar un edema y un espasmo duodenal. Esta es la causa más común de obstrucción benigna obviamente, en la salida gástrica. Esta inflamación aguda puede responder a un tratamiento médico o progresar a una inflamación crónica. Lo que se puede hacer en estos casos es una dilatación endoscópica con un globo, que lo que hace es aliviar transitoriamente la obstrucción de la salida gástrica. ¿Qué pasa con este procedimiento? Que es que no es definitivo, no es duradero. Entonces tendríamos que hacerlo repetidamente y esto lo que va a hacer es que nos aumente el riesgo de perforación de la úlcera o una perforación que nos complica absolutamente todo el proceso con el paciente. Por lo tanto, para ciertos grupos de pacientes se puede hacer un tratamiento quirúrgico de la obstrucción para volver, digamos, a largo plazo o evitar esta obstrucción a largo plazo de los síntomas. El objetivo del tratamiento quirúrgico es aliviar la obstrucción de la salida gástrica y proporcionar un control definitivo de la úlcera péptica. En este caso se podría utilizar la antrectomía o la gastrectomía distal, en donde además de aliviar la obstrucción, vamos a descartar definitivamente cualquier malignidad de la úlcera. En el caso de las úlceras gástricas, les recuerdo que hay varios tipos dependiendo de dónde se esté ubicando. Entonces, lo primero en una úlcera gástrica es albergar una malignidad. O sea, tenemos que tener en cuenta que puede que sea maligno, por lo tanto, toda úlcera debe extirparse o como mínimo someterse a una biopsia. De hecho, se recomienda que toda úlcera gástrica sea sometida a una biopsia. En la tipo 1, son el tipo más común de úlcera gástrica, ocurre a lo largo de la curvatura menor, cerca de la unión de la mucosa púndica y antral, y ocurre en el marco de una hiposecreción, como les había contado anteriormente. Para la mayoría de los pacientes con úlcera gástrica tipo 1, se recomienda la gastrectomía distal, con una reconstrucción ya sea de Billroth tipo 1 o Billroth 2. Esta lo que va a hacer es eliminar la úlcera y el antro enfermo, entonces no tenemos ninguna complicación o riesgo de una malignidad oculta. En la tipo 2, que es la que ocurre sincrónicamente con la cicatrización o ulceración en el duodeno, suelen ser las úlceras más grandes y profundas con márgenes mal definidos. Ocurre normalmente en hombres jóvenes y se asocian con una mayor secreción de ácido. Para este tipo de úlcera tenemos la antrectomía y la vagotomía.
En la tipo 3, que son las prepilóricas, no se sabe exactamente, digamos, una definición anatómica que diga, sí, aquí están, siempre van a ser aquí, pero se sabe que son prepilóricas. Aquí se puede utilizar la misma de la anterior, la vagotomía o la anterectomía de la tipo 2. En la tipo 4, que es donde está en la parte alta, a lo largo de la curva menor, cerca de la unión gastroesofágica, aquí la mucosa antral puede extenderse hasta 1 o 2 centímetros de la unión gastroesofágica. Por lo tanto, estas úlceras de tipo 4 pueden representar un subconjunto de las úlceras tipo 1. Entonces, estas úlceras se asocian con hiposecreción de ácido gástrico y se presentan de manera temprana con disfagia y reflujo. Si se puede garantizar la integridad del esófago distal, sería lo mejor y se puede hacer una resección gástrica subtotal, incluido el hecho de la úlcera. Este sería el tratamiento para este tipo. Si la úlcera gástrica es sangrante, podemos hacer una gastrectomía parcial con reconstrucción de Billroth 1 o 2. Y si es perforada, debido a que estos pacientes tienden a ser adultos mayores y tienen varias comorbilidades o alguna comorbilidad complicada, la cirugía se asocia con una mortalidad más alta. Entonces, lo importante es que si se va a hacer un tratamiento, pues sea escogido, digamos, en el momento de la cirugía, a ver cuál le favorece al paciente. Eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, me parece una charla bastante completa. Hay puntos que aclarar. Lo primero, en enfermedades de reflujo gastroesofágico, fisiológicamente me parece que lo explicaron muy bien. Creo que quedaron bastante claras varias cosas. Lo último es que la cirugía es la última opción. La cirugía es la última medida y cuando existe un desespero muy marcado que definitivamente el paciente no ha logrado controlar los síntomas con la medicación o con el tratamiento farmacológico es que se utiliza la opción de la cirugía. La cirugía está más que comprobado que muchas veces no es curativa. Hasta en el 40% de los pacientes, si bien mejoran de los síntomas, persisten con cierto grado de reflujo. ¿Ya? Es decir, no necesariamente todo paciente que vaya a una cirugía para reflujo gastroesofágico va a quedar curado. Cerca de la mitad de los casos casi siguen con síntomas. Y eso es lo que nos lleva a pensar en verdad si la cirugía es el pilar en estos casos. Es decir, la recidiva es bastante alta. ¿Ya? Entonces muchos pacientes atribuyen a que quedaron mal operados y no es así. Simplemente es que eso está descrito y que los síntomas no desaparecen, ya dado que eso es un conjunto de alteraciones que bien las describieron aquí. Entonces, muchas veces la cirugía es la última opción y conozco pacientes que han sido operados con una cirugía antirreflujo y están todo el tratamiento con pantoprazol, con esomeprazol, con lansoprazol y toda la vida con eso porque si no se lo toman persiste con la sintomatología. En cuanto a las úlceras, bueno, el contexto de estos pacientes es, es diferente. O sea, si nosotros, bueno, eso depende de la sintomatología que presente el paciente. La fisiopatología está más que clara y definitivamente existe una alteración, una no regulación entre los factores agresores y los factores protectores, a favor en este caso de los factores protectores que predisponen a la exposición continua del ácido clorhídrico para la formación de úlceras. Sin duda la Helicobacter pylori cumple un factor fundamental en este tipo de patología, no solo en la aparición de úlceras, sino además de eso en el cáncer gástrico. ¿Ya? La presencia de ureasa, que es
es la que le da la capacidad a la bacteria de soportar ese ácido. Si ustedes miran, cada vez que hacen endoscopia, en algunos centros hacen el famoso test de ureasa, que si se positiviza es porque toma un tinte como rojizo la muestra que se le saca al paciente. Entonces eso nos haría pensar que existe Helicobacter pylori. Y se supone entonces que la presencia o el aumento de la test de ureasa en ese estudio endoscópico, en ese estudio que se hizo en donde se hizo la endoscopia, esa muestra de patología que se sacó, al responder al químico que se le aplica y al cambiar de coloración, entonces nos haría pensar que es de ureasa positiva y se supone que hay que darle tratamiento al Helicobacter pylori. Sin embargo, el tratamiento o la confirmación definitiva a través del estudio anatomopatológico, en donde el patólogo nos diga que definitivamente entonces sí existe la presencia y en cuánta intensidad está. Existen diferentes manejos, no tanto para reflujo, esto es unas patologías que van de la mano, para reflujo gastroesofágico como para la presencia o no de úlceras o de enfermedad acidopéctica. Y existen diferentes esquemas de manejo dependiendo de lo que se haga. Ustedes mencionaron uno de ellos, pero además de eso existen para los pacientes que son alérgicos a la penicilina, para los pacientes que no tienen respuesta al primer esquema de tratamiento, ¿ya? Para los pacientes que no toleran el metronidazol, para los pacientes que no toleran la claritromicina, para los pacientes que a pesar de los 14 días de tratamiento no mejoran. Existen diferentes esquemas de tratamiento que deben conseguir, ¿no? Porque hace parte de las líneas de manejo del Helicobacter pylori. La endoscopia juega un papel fundamental en este tipo de patología, porque no podemos ver las características del esófago ni del estómago si no es con una buena endoscopia, ¿ya? Entonces, ¿cómo la enfermedad por las úlceras, cómo se documentan? Bueno, a través de endoscopia, y existen varias clasificaciones que nos permiten determinar qué complicaciones pueden tener esas úlceras, ¿ya? Entonces ahí hay la clasificación de Forrex, que es la clasificación más usualmente desarrollada, en donde, por ejemplo, son aquellos pacientes que debutan con un sangrado digestivo alto, ¿ya? Y van a la endoscopia, y en la endoscopia pueden hacer esa clasificación dependiendo del estado de esa úlcera, si existe un sangrado activo, si existe un sangrado en napa, si existe un coágulo adherido, si existe un halo de fibrina, si ya es una úlcera cicatrizada o si una úlcera que sangró recientemente, pero que no está sangrando. Esas clasificaciones nos permiten hacer los manejos definitivos. La mayoría de estos pacientes que consultan con úlceras que se complican con sangrado se autolimitan y o en su defecto responden a la terapia endoscópica. De entrada no son quirúrgicos, ¿ya? No son quirúrgicos. Esos pacientes se manejan desde el punto de vista endoscópico y con eso se logra controlar el sangrado. ¿Ok? Cuando estos pacientes se convierten en quirúrgicos, aquel paciente que tiene una úlcera o que debuta con un dolor abdominal de inicio súbito, ¿ya? Irritación peritoneal, un franco abdomen en tabla, entonces ese paciente va a una laparotomía y nosotros identificamos aló, aló, hola, hola. Sí, doctor, se la escucha. Sí, lo estamos escuchando, doctor. Entonces,
es este paciente que debuta con un abdomen agudo y que intraoperatoriamente nos damos cuenta que tiene una úlcera. Generalmente este es el tipo de paciente que lo llega. Lo que se hace aquí es una cirugía donde se reseca el borde de la úlcera. Eso se manda sí o sí a patología porque usted tiene que descartar malignidad siempre. Y se hace algo que llamamos una rafia o una piroroplastia, dependiendo de donde esté la lesión, o una rafia gástrica de la úlcera, ¿ya? Y se le pone arriba un parche de piplón y eso es lo que llamamos parche de Graham, ¿ya? Generalmente, como estos pacientes nos debutan con un abdomen agudo y el abdomen es muy contaminado, que tiene obviamente una peritonitis química o biliar, porque la mayoría que se elimina es, ¿ya? Este paciente es muy irritado y uno lo que hace es hacer ese manejo y lavar la cavidad abundantemente, ¿ya? Generalmente estos pacientes van a la UCI, generalmente están en bolsa de Bogotá, o depende el grado de contaminación que tenga, y uno le puede cerrar la pared abdominal. Ahora, si yo previamente tengo una úlcera que está en fase cicatrizal, que está en estudios endoscópicos, el endoscopista vio que tiene algunos cambios que sugieren algún tipo de eh, o sea, que le llame la atención por este motivo, siempre hay que biopsiarla. Y eso se biopsia en los bordes laterales de la úlcera a través de endoscopio. Obviamente, los resultados se van a manejar, dependiendo de los resultados, se les van a hacer manejo a los pacientes. Esas úlceras se pueden asociar a la presencia de cáncer gástrico. Generalmente, cuando aparecen, son esos pacientes que llevan años consultando, diciendo que tienen gastritis, que el dolor es ahí, y que nunca se les ordena una endoscopia, sino que siempre se les da manejo empírico y nunca se estudia, ¿ya? Entonces, cuando se diagnostican, generalmente son úlceras ya bien constituidas, o como ese paciente que tenemos en el piso hospitalizado, la señora, eh, ya con lesiones gástricas totalmente avanzadas, que las herramientas se convierten generalmente muy poco para ofrecer. Entonces, siempre hay que tener en cuenta la utilidad de la endoscopia en este tipo de pacientes. Eso no es, o sea, eso no es que el médico se esté inventando que me tienen que hacer la endoscopia, es que eso es de tratamiento. No, siempre tienen que pensar mal por el bien del paciente. Un paciente que les reconsulta por cuadro de varios años, en plenitud gástrica, ya asociado a dolor, esa pirosis intensa que no puede comer, porque todo el tiempo tiene reflujo, porque todo el tiempo tiene pirosis o dispepsia, siempre hay que estudiarlo, siempre hay que estudiarlo. Los estudios básicos es endoscopia, ecografía, y miramos a ver según los resultados, ¿ya? Algunos hay que hacerle tratamiento de Helicobacter pylori precisamente porque por el grado que se puede asociar a la presencia de úlcera y o a malignidad. Generalmente cuando hay Helicobacter pylori hablamos de una gastritis atrófica, y los hallazgos endoscópicos ustedes ven como un patrón moteado multifolicular generalizado en toda la mucosa del estómago, ¿ya? Y eso endoscópicamente nos sugiere la presencia de la bacteria. La mayoría de personas en, en el mundo tienen Helicobacter pylori. La mayoría son asintomáticos, pero los que lo presentan síntomas que incluso pueden ser hasta incapacitantes para su diario vivir. Entonces, eso está. Cuando hacemos cirugías para manejo de úlceras, es decir, aquellos pacientes que definitivamente ya se les documentó una úlcera, que tienen varios episodios de complicaciones, es decir, sangrados permanentes, hacen hematemesis con estancias hospitalarias, con necesidad de transfundir, ¿ya? Y que lo hacen por lo menos 3 a 4 veces al año. Esos pacientes se pueden llevar a cirugías programadas, ¿ya? Dependiendo de la ubicación de la lesión.
son cirugías obviamente que requieren de un entrenamiento para poder hacer, porque así como lo pintan los libros, que aparece el recorrido de los nervios, no es así, los nervios hay que buscarlos y son bien delgados y muchas veces uno ni los ve. Entonces hay que identificarlos claramente para hacer las vagotomías. Ahora, ya las vagotomías, eh, por ejemplo, la truncular se la hacen supraselectivas la mayoría de casos, porque además de eso el vago cumple otras funciones del organismo y lo que busca con esto uno es disminuir la hipersecreción, ¿ya? Pero generalmente ya se están haciendo supraselectivas y no tronculares. De hecho, es una cirugía que ha venido en desuso porque no ha tenido, o sea, no ha demostrado que generalmente tenga el impacto que queremos En el paciente. ¿Ya? Es muy complicado, es muy difícil operar a un paciente en una gastrectomía, por ejemplo, una gastrectomía subtotal distal por una enfermedad benigna. ¿Ya? Entonces tienes que llenarte de requisitos para decirle a un paciente que definitivamente no puede convivir con el dolor, que bueno, y que siendo así, entonces este, se puede llevar a salas de cirugía después que tenga un consenso con el paciente. Pero generalmente cuando llevamos a estos pacientes es porque esa úlcera tiene un toque de malignidad o ha cambiado el componente, ¿ya? Y ahí sí se hacen otro tipo de cirugía. Que el paciente me llegue en un estado en el cual la úlcera sea demasiado grande, que tenga, yo intraoperatoriamente me doy cuenta que no está, no me gusta, me doy cuenta que no, o sea, no tiene buen aspecto, y ahí sí decido entonces hacer una gastrectomía. Tuve un paciente hace un tiempo que me debutó así, y era una lesión tumoral perforada, ¿ya? Pero se notaban las características, una lesión indurada en el antro pilórico, ¿ya? Perforada. A ese paciente uno tiene que hacerle una cirugía tanto para corregirle el problema y como para desobstruirlo. Ahí sí me tocan, ahí sí le hice una gastrectomía subtotal distal con reconstrucción en Y, pero yo sé que este paciente seguramente yo tenía que recibir otro tipo de tratamiento porque definitivamente eso no fue una cirugía oncológica, sino una cirugía de control de edad. ¿Ok? Entonces eso depende de varios factores, de- del tipo de lesión, de las características intraoperatorias, pero básicamente las dos complicaciones que vemos nosotros son las perforaciones y los sangrados. ¿Ok? Todos los gandillos del resto, los factores de riesgo, todo eso estoy de acuerdo. La obesidad, el tabaquismo, el consumo de dietas ahumadas, asadas, todo eso se asocia a la presencia de Helicobacter pylori y lesiones tempranas que sugieran cáncer. Los japoneses o los asiáticos son muy frecuentes, de hecho son muy buenos los pacientes en estudiar los pacientes con cáncer gástrico. De hecho, ustedes se ponen a revisar y la mayoría de clasificaciones en cáncer gástrico son japonesas. ¿Por qué? Porque ellos son quizás los que tienen mayor experiencia en detección del cáncer gástrico temprano. Y es que eso es una patología que es casi que endémica en su población. Y eso está radicado porque ellos comen mucha comida ahumada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. ¿Hay alguna Sí, duda, doctor. alguna pregunta? Doctor, en la tablita que se está mostrando en la diapositiva están las alternativas de la terapia para Helicobacter pylori, sino que en el momento se me olvidó mencionarlas. Pero ahí está. Sí, más o menos así. Sí. Bien, inicialmente por ejemplo, uno siempre empieza así, claritromicina. Yo, por ejemplo, veo un paciente que ingresó por un cuadro de dolor abdominal, hicimos endoscopia, colonoscopia, y se descartó que es por una patología quirúrgica, pero la endoscopia me reporta
es un patrón micronodular difuso, ya que a pesar de que se le toman biopsias, el resultado no lo tengo inmediatamente, pero el paciente me describe la sintomatología, entonces yo enseguida lo mando para la casa con eso, con inhibidores de bomba, con claritromicina y amoxicilina 1 gramo cada 12 horas, ambos por 14 días y su inhibidor de bomba. ¿Ya? Y después de 1 mes, 2 meses, les realizo una nueva endoscopia y miro a ver qué tanta respuesta ha tenido el tratamiento. Obviamente el paciente habla que clínicamente mejora o no mejora dependiendo si culminó completamente el tratamiento. Ahí están las diferentes activas, claritromicina, metronidazol en los pacientes que son alérgicos a la amoxicilina. ¿Ya? Y hay esquemas de refuerzo y hay otras alternativas de rescate ahí, ¿ya? Rotando el bismuto, el metronidazol y la tetraciclina, que también se utiliza, y la levofloxacina. Todo eso son alternativas de tratamiento para esos pacientes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, doctor. No hay preguntas. No, Todo quedó claro entonces. Bueno, muy bien. Muy bien. Entonces, bueno, mañana, ¿quién asiste mañana? Doctor Luis Vega y María Andrés Paulina Montes. Gámez, doctor. María Paulina, Luis Vega y quién más. Agames. Andrés Montes, Y doctor. Saori Martínez. Bueno, entonces mañana nos vemos a las 7 de la mañana en el Hospital San Jerónimo. Obviamente, nuevamente les recalco, ustedes deben llegar un poco antes, revisar los pacientes, hacer el examen físico. No quiero que vayan a leer las historias clínicas que hay ahí. Ustedes tienen que hacer el ejercicio de ir a revisar los pacientes, tocarlo, hacerle un examen físico minucioso, ¿ya? Y después que hagan eso, ahí sí comparar lo que ustedes hicieron con lo que dice la historia clínica. ¿Ya? ¿Ok? No quiero que se sesguen primero mirando las historias clínicas del paciente, no. Primero revisen ustedes su paciente, le hacen el interrogatorio y después sí van a ver los exámenes que tiene o que le han hecho y todo eso. ¿Ok? Pero la idea es que revisen los pacientes.